Hola de nuevo. En esta parte 2 de la columna cervical vamos a revisar también el posicionamiento del paciente y cómo se ve la columna. Entonces, lo primero que vamos a ver es la columna cervical AP, que es una de las columnas a las que ustedes más se van a enfrentar cuando estén en sus campos de estudio. Entonces, lo vamos a indicar esto para traumatismo, algún proceso traumatológico que podamos revisar entre C7 y T3, ¿ya? O sea, perdón, C3 y C7, que es el sector que vamos a revisar más o menos en este sector, ¿ya? Y qué es lo que nos va a permitir ver esto que yo les comentaba, que es la unión del, ¿no es cierto? Aquí el mentón con el gonion, tiene esa angulación. Entonces, esa estructuras óseas no nos van a permitir ver C2 y C1. Vamos a tener que hacer ahí alguna técnica especial, pero la vamos a ver más adelante. El formato que vamos a elegir entre 18 por 24 y 24:30, en 18 por 24 va a quedar suficientemente bien. Y por supuesto al paciente, como ustedes pueden ver en la imagen, le podemos colocar protección gonadal. Si tenemos que hablar de la posición del paciente, acá podemos ver que el paciente o está en bipedestación o está en decúbito supino. Ya vamos a pedirle que los brazos estén al lado del cuerpo, relajados, eh, para poder visualizar bien las estructuras. Y esta angulación que yo les decía de acá vamos a tener la LOM. A ver si puedo dibujar la LOM aquí, ahí. Ya, eso lo vamos a colocar en 20 grados. Tiene que estar en 20 grados con respecto de la vertical, ¿ya? Básicamente, en realidad, lo que nos interesa con esa línea en 20 grados es que lo que yo les comentaba, el mentón y la base del cráneo queden en una sola línea y nosotros podamos tomar una radiografía y ver la mayor cantidad de cuerpos vertebrales, con mayor cantidad de vértebras. La cabeza y el tórax no deben estar rotados, ya tal como está el paciente acá, bien posicionado, bien frontal. Y por supuesto vamos a centrar, o sea, nadie va a querer centrar la radiografía en el hombro, ¿no es cierto? Vamos a centrar en el plano sagital medio para que la columna nos quede en el centro de la radiografía y vamos a, por el centraje transversal, lo vamos a eh, enviar, yo diría que donde está la manzana de Adán, un pelito más arriba. Ya, pero eso es más o menos donde está el cartílago tiroides, ya para que se hagan una idea. El rayo central, que es el que estamos viendo acá, debe tener 15, ay, no puedo escribir 15, que ahí está. 15 grados, ya, 15 grados hacia craneal, eso va a tener el rayo central. Ya, vamos a ver un rato más por qué debe tener esos 15 grados. En realidad es porque si ustedes se fijan acá van a encontrar los cuerpos vertebrales que tienen estos espacios intervertebrales, que es donde está el núcleo pulposo, y eso también tiene que verse en la radiografía. Tienen una angulación de más o menos 15 grados hacia inferior, y también es un error muy común de los estudiantes tomar esta radiografía, como es frontal, la toman con el rayo perpendicular, así como, no, si yo sé que va así, no es con el rayo perpendicular, ¿ya? Para que lo tengan claro. Las otras columnas más inferiores, dorsal, lumbar, sí, ¿ya? Pero la columna cervical es con el rayo angulado hacia craneal en 15 grados, ¿ya? Le vamos a pedir al paciente también que suspenda la respiración y no trague, es decir, antes de tomar la radiografía le vamos a gritar no respire, no trague, y entonces vamos a pulsar nuestro botón para tomar la radiografía. Así que eso es un poco, también vamos a restringir la colimación, ¿eh? Si ustedes se fijan acá en la lámina de fondo azul, se van a fijar que la colimación está restringida hacia la lateralidad hacia el grueso del cuello, entre comillas. Así que eso es básicamente lo que tenemos que hacer para poder tomar la radiografía. Voy a ver si puedo borrar esto que coloqué acá para que lo vean mejor. Ahí se queda. Después les mando la clase sin borrones.
Y bueno, ahora, después que ya tomamos la radiografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Quiero que recuerden este ángulo de 15 grados porque es lo primero que vamos a mencionar acá. Esto, ¿ya? Ese espacio que ustedes están viendo ahí, ya lo voy a marcar acá, ahí, ahí, acá, ¿no es cierto? Ese espacio intervertebral que corresponde donde está el núcleo pulposo, solo se va a ver si ustedes colocan esos 15 grados. Si no lo hacen, se va a ver cerrado y van a tener que repetir la radiografía. No es la idea. ¿Ya? Entonces, 15 grados no es con rayo perpendicular. ¿Ya? Y lo que tenemos que ver básicamente para saber que esto quedó bien, es decir, las espinas, o sea, las espinas. Las apófisis espinosas tienen que estar en el centro de los cuerpos vertebrales y a una equidistancia de los lados de la columna. Acá faltó, por supuesto, marcar el lado anatómico de la radiografía. Eso tampoco se les puede pasar. Tiene que estar marcado el lado anatómico. Tenemos que ver desde C7 a T3. Veamos si eso es así. Acá tenemos T1, porque aquí tenemos una costilla. Está este 1, C7, C6, C5, C4, C3. ¿Ya? Entonces sí se están viendo los cuerpos vertebrales que requerimos. Y también de Yapa, ¿no es cierto? T1, T2. Así que tenemos vista de esta columna completa. El maxilar, ya acá tenemos el maxilar ahí y en la base del cráneo atrás, ¿no es cierto? El occipital está ahí. Tienen que superponerse para que yo pueda ver, porque si no les va a tapar acá C3 y no van a poder ver la proyección completa, ¿ya? O les va a tapar el mentón o les va a tapar la base de cráneo. Entonces la idea es que eso no ocurra. Voy a borrar ahí, ya. No debe haber rotación entonces, como lo que yo ya les dije sobre las apófisis espinosas. Y C4 tiene que estar en el centro de la radiografía. Ahí está este C4. Eso tiene que estar en el centro de la radiografía. Los espacios intervertebrales abiertos, lo que mencionamos en un inicio, y una exposición que nos permita, ¿no es cierto?, ver suficiente hueso y también un poquito de tejido blando que corresponde al cuello. Acá les dejo una anatomía para que la revisen. ¿Ya? Yo les propongo que idealmente ustedes no vean lo que sale escrito acá, sino que ocupen la imagen y traten de, por ejemplo, el uno buscar, anotarlo en un cuaderno qué es lo que es y ver después si corresponde con lo que está acá. ¿Ya? Supongamos que este es como, esto que está acá es un solucionario de la imagen que está en este sector. ¿Ya? Entonces ustedes van viendo los números, van colocándole los números y van viendo si eso realmente corresponde a lo que respondieron. Porque aprenderse los números que están acá de memoria no es la idea, ¿ya? Es decir, por ejemplo, acá, supongamos el número 17 que está aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que será? 17. Yo voy a mirar acá y veo que está apuntando esto. ¿Eso se repite? Claro. Entonces, ¿qué podría hacer? Eso es una apófisis espinosa. ¿De qué vértebra? Y aquí vemos, pues esta tiene la costilla, por lo tanto esto es T1, entonces sería C7, C6. Entonces lo que estamos viendo es, y aquí vamos a ver el número 17, apófisis espinosa de C6, ahí está, ¿ya? Entonces esa es un poco la idea que vayan ustedes haciendo, que lo que ustedes están viendo sepan relacionar qué es lo que es, no que se aprendan el texto que está acá de memoria con cada numerito, ¿ya? Porque eso no les va a servir para estudiar. Recuerden que memorizar no es estudiar, memorizar no es aprender, ¿ya? Entonces, no quiero que se aprendan eso de memoria, sino que lo sepan identificar. Ya, vamos a pasar entonces ahora a la columna cervical, lateral. En este caso, vamos a colocar la persona acá. La columna cervical lateral, el paciente, vamos a ocupar, ¿se acuerdan que esto era el plano sagital medio del paciente? Bueno, ahora ese plano tiene que estar paralelo al estativo, ¿ya? Paralelo al estativo. O, si ustedes no les queda ahora, el paciente viene en tabla, ¿no es cierto? Tiene que estar paralelo, supongamos, al chasis, ¿ya? Y ustedes tomarían aquí con un rayo horizontal la radiografía.
ya suponiendo que el paciente viene en tabla o en tabla de inmovilización o con un collar cervical. Idealmente esto lo puedan tomar de pie, ¿ya? Si no, van a tener que entonces aplicar la técnica de ocupar el tubo de manera lateralizada. Entonces, plano coronal medio sería ahora perpendicular al receptor de imagen. El sagital medio tendría que estar paralelo. El cuello tendría que estar en una posición neutra y los hombros del paciente tienen que estar relajados. Esta parte tiene que estar relajada, ¿ya? Porque si el paciente está con el hombro ahí arriba, nos va a tapar parte de C7. Entonces, en algunos casos, y por eso que idealmente la puedan tomar de pie, vemos la imagen que está acá. Si ustedes se fijan, aquí el paciente tiene unas piedras en la mano. O sea, idealmente ustedes no le van a pasar unas piedras al paciente. Generalmente lo que se le pasa son unos bidones como de 5 litros, se le colocan al paciente aquí en la mano y se le dice ya, vaya relajando el hombro hasta que el mismo peso del bidón va tirando hacia abajo, traccionando un poco el hombro. Y eso va a hacer bajar el hombro y nosotros vamos a poder tomar acá C7. ¿Ya? Entonces es súper importante que puedan realizar esa manipulación. ¿Qué más podemos ver? Que el centraje por el frente va a ser el punto medio del cuello. ¿Ya? Nos vamos a fijar, eso sí, que cuando ustedes toman la radiografía, eh, bueno, ahí lo van a ver, no es tan al centro del cuello, ya es un poquito más hacia posterior, ya yo diría que un través de dedo, pero vamos a dejarlo como que es el punto medio del cuello. Y por el lado vamos a buscar por debajo del gonion ya unos 3 centímetros. El rayo central ahora sí debe ir perpendicular, a pesar de que aquí la imagen no lo parece, pero el rayo va perpendicular. Ya en este caso sí que va perpendicular. Acá pueden usar un 24×30 y dado que si ustedes se fijan el cuello queda separado del receptor de imagen, supongamos que este es el receptor de imagen del estativo más la Buki, por acá debería estar el chasis, por ahí. ¿Ya? Entonces tenemos harta separación acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar este comentario fuera. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? En vez de tomarla a 1 metro de distancia, la vamos a tomar a 1,20 m para evitar la magnificación que va a tener. Y por supuesto esto, al igual que el anterior, se va a tomar con Buki. Vamos a ver un poco ahora, acá está, esto quedó como muy abajo. ¿Qué pasó acá? A ver, un momento, voy a ajustar. Ahí está la página completa. Bueno, acá tenemos una radiografía lateral. Generalmente la radiografía de columna lateral no se suelen marcar con el lado anatómico que el paciente apoyó, ya en términos generales. A menos que le pidan, no sé, por ejemplo, algo en particular, pero casi nunca se marca el lado en las laterales. Eso se hace solo en la frontal. Lo que no está exento que a lo mejor ustedes lo pueden hacer, ya, que también se puede hacer. Bueno, en la columna cervical lateral, lo que tenemos que cumplir como criterio, si ustedes se fijan, el cuello del paciente está aquí, más o menos, ya, y acá termina. Entonces, por eso el plano coronal medio es ahí, ya, entonces ahí queda más o menos al centro de lo que sería la imagen. Por lo tanto, el centro del cuello del paciente como eh, eje para centraje queda bastante bien. Luego tenemos acá, ¿no es cierto? Van a ver en este sector una columna de aire ahí, ya que ustedes ya pueden identificar como la tráquea. Y también vamos a tener la observación, en este caso sí, de los cuerpos vertebrales de Atlas, Axis o C1, C2 y vamos a tener hasta C7, T1. ¿Ya? Idealmente C7 se tiene que ver extraordinario. Aquí tenemos C1, C2, C3, C4, C5, C6 y acá tenemos, ahí tenemos C7.
Ahí está. Ya, entonces voy a marcar ahí, esa es C7. Ya, entonces ustedes ahí tienen la visualización de la columna cervical completa en esta oportunidad, ya debido a que no hay elementos óseos que estén interponiéndose en la lateralidad de la columna. Si nos vamos a la columna del lado, ustedes se van a identificar también esto que estoy marcando ahí, la odontoides de C2, ya que se ve bastante bien en la lateral. Lo voy a sacar para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Ya, entonces la odontoides está ahí proyectada desde C2 hacia C1. ¿Qué más vamos a ver? El plano sagital medio tiene que estar paralelo al receptor de imagen para que ustedes puedan obtener esto. Los cuerpos vertebrales tienen que estar en lateralidad perfecta, tal como se ve acá. Vamos a apreciar una superposición de los bordes posteriores de los cuerpos vertebrales. Esta parte de aquí nos va a mostrar entonces el canal raquídeo, donde comienza. Las articulaciones cigoapofisiarias derecha e izquierda van a quedar superpuestas también. ¿Ya? El ángulo mandibular superpuesto entre sí y desproyectado de las primeras vértebras. Ojo acá, ojo en ese sector. ¿Ya? Miren la radiografía que marqué ahora y compárenla con la que está acá. Se van a fijar entonces de que el ángulo mandibular, si el paciente no está bien posicionado, va a quedar ahí, ¿ya? Y por lo tanto les va a tapar las primeras vértebras. Ese sería el único cuidado que hay que tener con respecto a que alguna proyección ósea se vaya a proyectar sobre las vértebras, ¿ya? Así que ojo con el gonion. ¿Qué más les puedo comentar de esto? Bueno, tiene que tener una exposición adecuada para poder ver el trabeculado óseo, el tejido blando, la columna de aire de la tráquea que vimos acá, etcétera, ¿ya? Entonces, importante, además de la lateralidad, esta parte de aquí, que es el ángulo mandibular, no vaya a quedar, ¿no es cierto?, sobre las primeras vértebras. Bueno, acá un poco de anatomía radiológica, también lo mismo, ¿ah? Y el mismo juego que para la primera, que era AP, para que ustedes puedan revisarlo. Y vamos a detenernos acá para ir a la parte 3 de la presentación.